Buenas tardes a todos. Mi nombre es Elena Rius. Soy Customer Success Manager de Refinitiv. Quiero darles la bienvenida a todos y agradecer su participación el día de hoy. Me parece importante realizar un webinar como el día de hoy, donde reunimos clientes y expertos del mercado, a quienes presentaré en tan solo un momento, para que nos cuenten un poco más acerca del panorama económico en México y en el resto de los países emergentes. Este 2020 ha estado lleno de imprevistos y acontecimientos que han sacudido a los mercados. En primera instancia está COVID-19, el cual vino a revolucionar el mundo como lo conocíamos, desencadenando los mayores cambios en los mercados financieros y datos económicos de la historia. Dicho lo anterior, el día de hoy tenemos el gusto de contar con la participación de David Jaime Valle, con casi 20 años de carrera en diferentes compañías del ámbito financiero, público y privado. David es un especialista en asignación de activos en portafolios de renta variable, renta fija, mercado cambiario y derivados. En este último campo, David tiene un amplio conocimiento en opciones, futuros y swaps, y ha tenido la oportunidad de desempeñarse como profesor. David es economista por el ITAM y candidato a nivel 2 de CFA. Actualmente es el director general de Scotia Fondos y director ejecutivo de gestión de activos de la misma institución, donde es el responsable junto con su equipo de administrar cerca de 10 billones de dólares americanos. Asimismo, damos la bienvenida al maestro Alejandro Padilla, quien tiene más de 15 años de experiencia como economista y estratega de mercados profesional. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de análisis económico y estrategia financiera de mercados del Grupo Financiero Banorte, institución en la cual ha colaborado en los últimos 10 años. Previa a su incorporación a Banorte, trabajó por más de 3 años en JP Morgan Chase, en el área de análisis económico y estrategia de mercados emergentes. Asimismo, tiene experiencia en el sector de microfinanzas, en el área de planeación financiera y relación con inversionistas. El maestro Padilla tiene una licenciatura en Economía por el ITAM, una maestría en Economía de University of Stellenbosch y un diplomado en Finanzas Corporativas por Kellogg Northwestern University. En el ámbito académico, ha impartido cursos dentro del MBA en la Universidad Iberoamericana, así como en diversos diplomados sobre mercados financieros en el Tecnológico de Monterrey, EGADE Business School, la Universidad de Anáhuac, la Universidad Nacional Autónoma de México y Iris Matrix. Participa activamente en publicaciones de circulación nacional e internacional, así como en programas de radio y televisión especializados y forma parte del selecto grupo de líderes del futuro, por parte del Institute of International Finance, distinción que le fue otorgada en 2017. A partir de 2020 forma parte del Comité de Estudios Económicos del IMEF. Ha participado en varias conferencias y foros de discusión en temas relacionados con economía y mercados financieros. Al final del webinar estaremos dedicando un par de minutos a preguntas de la audiencia a través del chat que tienen en la caja de Q&A que se encuentra dentro de su pantalla. Sin mucho más que agregar, ahora sí, Alejandro y David, bienvenidos. Un gusto contar con su participación el día de hoy. Adentrando un poco en el tema, me gustaría conocer su opinión acerca del comportamiento del mercado de divisas a partir de la pandemia del COVID-19. ¿Cuáles creen que son los retos del coronavirus y la recuperación económica? Sí. Hola a todos, Elena, Alejandro, un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación también. Déjame abordar la pregunta que planteas, Elena, de dos maneras. Traigo aquí unas láminas de apoyo. Me gustaría que fuera esto un poco más dinámico. La lámina, no sé si está proyectando ahí. En esta lámina me gustaría hacer una distinción. Cuando uno voltea a ver y dice, ¿qué le ha pasado al dólar? Uno tiene la impresión de que el dólar se depreció frente a todas las monedas en esta última etapa, en este post etapa de coronavirus, ¿no? La crisis llega en marzo, después hay un evento trágico, el dólar sigue siendo el refugio número uno o uno de los activos que mejor funcionó cuando tú lo pones en un portafolio balanceado. Fue uno de los mejores buffers que puedes tener en un portafolio. Pero ya después de haber pasado la pandemia y donde estamos viendo o donde hemos visto una recuperación en V y ahora un poco más paralela,
Lo que les diría es esta distinción entre monedas G10 contra el dólar y monedas de mercados emergentes contra el dólar. Claramente en la lámina que tengo ahí de apoyo vemos cómo en los meses recientes hemos visto una apreciación de las monedas de G10, pero no así en el caso de las monedas de mercados emergentes, en donde se han quedado lateral con una ligera apreciación que hemos visto quizá de un mes y medio para acá. Entonces yo creo que ahí hay una muy buena distinción por hacer con lo que ha pasado de la etapa post-coronavirus para acá. Una gran diferenciación entre la relación de monedas duras y en donde estamos viendo una muy buena apreciación de estas monedas duras frente al dólar y las monedas emergentes que quizá ahorita en la plática podemos ir ahondando más y sí hablar un poco la perspectiva hacia adelante de monedas de mercados emergentes. Y nada más, muy breve para complementar mi comentario y dar también paso a la discusión con Alejandro. En la siguiente diapositiva que traigo de apoyo, se ve claramente, es una gráfica en donde ponemos el diferencial de tasas de mercados desarrollados de 2 años contra el Treasury de 12 años también de mercados desarrollados y el índice del dólar, ¿no? Entonces hemos visto que durante 2 ocasiones de 2008 para acá, cada vez que Estados Unidos entra en una etapa de baja de tasas, vemos una aceleración del resto del mundo en términos de apreciación de sus monedas. 2020 ha sido la excepción. En términos, se ve muy claro en la lámina, digamos, no sé si se está proyectando, pero en la siguiente lámina creo que ya se ve muy claro cómo 2020 ves una caída muy abrupta de este diferencial de tasas de 2 años Estados Unidos contra un compuesto de tasas de 2 años del resto del mundo y el índice del dólar, y ahí se ve una disparidad muy fuerte que no ha caminado en esta etapa. Ahorita avancemos en el estímulo fiscal que se tiene planteado en Estados Unidos, potencialmente podría detonar una debilidad del dólar, ¿no? Entonces, yo creo que serían mis ideas para atender la pregunta que haces, Elena. Perfecto, muchísimas gracias, David. Alejandro, ¿tú cómo ves? Muchas gracias. Por supuesto, Elena, muchas gracias. Buenas tardes a ti, David. Un gusto estar contigo también en este panel y bueno, un saludo a todos los que nos ven y escuchan en este webinar. Yo creo que en breves palabras, porque David ya dijo creo que lo más relevante, pero creo que lo que vimos con esta situación del coronavirus fue una crisis que ha sido sin precedentes. El 11 de marzo se declara al COVID-19 como pandemia y a partir de ahí nos encontramos con gobiernos que han tenido que enfrentar un dilema, y este dilema lo hemos visto en todo el mundo. Por un lado, llevó a cabo políticas de restricción de movilidad, de cuarentenas, para evitar que el virus se propague de una forma mucho más rápida, pero a costa de algo, y se llama actividad económica. Entonces, desafortunadamente, los gobiernos tuvieron que cerrar prácticamente la actividad económica a partir del 11 de marzo, y esto generó una de las peores crisis económicas desde la Gran Depresión de 1929. Entonces, a diferencia de lo que vimos en la crisis anterior de 2008 y 2009, en esta ocasión estamos viendo un choque dual, tanto de oferta como de demanda, y esto es lo que se vio de una manera muy clara en los mercados financieros. Simplemente con este choque tan fuerte en la actividad económica, pues vimos una disrupción en prácticamente todas las industrias, y los activos financieros así lo reflejaron. De hecho, por ejemplo, en una lámina que traigo aquí están las estimaciones del PIB para 2020 y 2021 del Fondo Monetario Internacional. Podemos ver cómo hay pues un fuerte efecto adverso del coronavirus sobre la economía en el 2020, y luego para 2021 empezamos a ver una diferenciación muy clara entre países.
una recuperación un poco más vigorosa en economías avanzadas principalmente, o en algunas emergentes como es el caso de China o la India, pero un poco más lenta en otras economías emergentes, sobre todo en Latinoamérica, como es el caso de Brasil o de México. Y esto es lo que hemos visto en términos de los mercados financieros, ¿no? Ya también lo comentaba David hace rato, hubo una fuerte aversión al riesgo en los mercados financieros internacionales en los meses de marzo, abril, principalmente, unas caídas estrepitosas. Yo creo que en estas gráficas que pueden ver ahí, que están tanto divisas emergentes del lado izquierdo como índices accionarios en la parte de la derecha, se ve clarísimo cómo marzo y abril fue una caída terrible, una pérdida de confianza entre los inversionistas, pero de repente empezamos a ver una recuperación a partir de mayo, junio y sobre todo mucho más claro en el tercer trimestre de este año, ¿no? Y algo se ha extendido en el cuarto. ¿Y a qué se debe esto? A las medidas de estímulo, tanto fiscal como monetario, porque así como hemos tenido una fuerte crisis económica que no se había observado desde hace 100 años, también hemos visto una respuesta de política económica, tanto de bancos centrales como de gobiernos, que ha sido sin precedentes. Y esto explica esta recuperación o esta ligera mejoría de los últimos meses. Y algo que me gustaría resaltar es que hacia adelante, porque en parte tu pregunta fue, oye, ¿cuál es el reto que viene del coronavirus hacia adelante? El reto está en la recuperación económica y cómo transitamos hacia una nueva norma. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos segundas olas de contagio en Europa, ¿no? O sea, en las últimas noticias que hemos recibido, Alemania, Francia cerrando sus economías nuevamente, dudas sobre cuándo vamos a tener la vacuna, y de eso van a depender mucho la recuperación que podamos ver, no solamente para lo que queda de 2020, sino para 2021. De eso y del estímulo adicional que podamos ver. Y por eso es que hay esta diferenciación. Si se fijan en estas gráficas que van a ver en su pantalla, tanto en la parte de divisas, que es la de la izquierda, como la de índices accionarios, que está a la derecha, ahí se ve, está todo normalizado para poder identificar cuál fue el choque del coronavirus y cómo se ha dado la recuperación. Y la recuperación ha sido distinta entre países. Vean, por ejemplo, ahí está el peso mexicano y la recuperación que ha tenido, que es la línea roja de la gráfica de la izquierda. Y hay otras que han sido mucho más vigorosas porque simplemente la respuesta de política económica ha sido mucho más importante. Y si lo vemos con los índices accionarios es exactamente lo mismo. La gráfica de la derecha, si ustedes se fijan en el S&P 500 o en el Nikkei o en el Eurostoxx, se ve casi una recuperación en forma de V chica, mientras que para Bovespa de Brasil o el IPC de México se ve quizás más como una palomita de Nike. Entonces sí hay una diferenciación en términos de la recuperación y eso es probablemente lo que va a ser el reto más importante para enfrentar en los mercados financieros. Perfecto, muchísimas gracias, Alejandro. Pues como bien mencionaban, ¿no? Algunos de los retos que afrontamos también. Otro tema que me gustaría tratar con ustedes es el debilitamiento reciente del dólar americano frente a otras divisas, ¿no? Sabemos que pues en tan solo este martes el tipo de cambio llegó a estar en niveles mínimos desde hace el 11 de marzo, que no veíamos esos niveles. ¿Qué papel creen ustedes que han jugado los estímulos fiscales y monetarios? Si quieren, Alejandro, si quieres empieza tú. Perfecto. Bueno, el papel de los programas de estímulo ha sido muy importante y yo me iría principalmente a la parte de los bancos centrales. Cuando se da esta fuerte crisis derivada del coronavirus, observamos a casi 90 bancos centrales que al unísono bajaron sus tasas de interés a niveles mínimos históricos, ¿no? Y además llevaron a cabo toda una serie de programas cuantitativos también sin precedentes. Esto lo que ayudó es a mejorar la percepción de la recuperación hacia adelante y también ayudó a que los inversionistas sintieran mayor tranquilidad de que iban a estar bancos centrales tratando de proveer condiciones monetarias laxas por el tiempo que sea necesario. De hecho, hoy lo vimos con el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo decidió no modificar su postura monetaria, pero fue muy claro.
va a ser un banco central europeo que va a ser más dovish y probablemente va a cambiar su programa de estímulo cuantitativo en el mes de diciembre. Entonces, esto lo que nos refleja es que después de la fuerte aversión al riesgo, y David ya lo comentaba, donde pues, las personas se refugian en el oro, en el dólar, en los treasuries, que son normalmente considerados como safe havens, ahora pues hemos visto pues, un regreso de algunos activos que han sido mucho más riesgosos, y dentro de todo esto creo que explica gran parte del dólar, de cómo se ha estado comportando frente al G10 y también frente a algunas economías emergentes. Por un lado tienes los bancos centrales, y por otro lado, que también se vuelve extremadamente relevante, tenemos la respuesta de política fiscal. Al día de hoy tenemos casi 13 billones, o si lo queremos poner en términos anglosajones, 13 trillones de dólares de estímulo fiscal en el mundo, que a lo mejor en los próximos meses podría ampliarse a niveles de 14, 15, dependiendo también del programa en Estados Unidos y demás. Pero bueno, lo que tenemos son fuertes programas de estímulo fiscal que también han ayudado a esta mejoría en el sentimiento o en la percepción de los inversionistas. Y luego, específicamente para el dólar, hay un tema muy interesante que tiene que ver con el programa adicional de estímulo fiscal que podamos estar viendo en los próximos meses. Ya estamos a 5 días de la elección en Estados Unidos, no vamos a tener el programa antes de eso, y va a depender mucho el programa de cómo se da el resultado electoral, pero podríamos esperar un estímulo fiscal adicional en Estados Unidos que también va a traer consigo un mayor endeudamiento en los próximos años. Y esto creo que también los inversionistas lo están viendo como un tema que de largo plazo debería de generar condiciones en contra del dólar. De hecho, si lo vemos a lo largo de la historia, pues normalmente cuando hay un incremento importante en el déficit en Estados Unidos, el déficit fiscal, hay una corrección importante también en el dólar, principalmente frente al G10 y algunas economías emergentes. Entonces yo creo que va a ser fundamental el tema del estímulo, porque de corto plazo va a ayudar a la recuperación, inclusive en el Fondo Monetario Internacional, en estas reuniones anuales que acaban de pasar, Kristalina Georgieva pidió a los países que tuvieran espacio utilizarlo para hacerle frente a esta situación, pero esto va a traer consigo en el mediano plazo un manejo de endeudamiento sin precedentes también. Entonces eso es una situación que también debemos de considerar hacia adelante y que el dólar también ya empieza a incorporarlo, ¿no? Yo coincido con lo que menciona Alex también en este debilitamiento. Yo traigo una lámina también de apoyo muy similar a la que presentó Alex ahorita, y que tiene que ver con el déficit fiscal el déficit fiscal de diferentes países. Y es esta, pero haciendo una comparación de cómo se veía antes de que iniciara, un poco para entender la magnitud de lo que ha sido el impulso fiscal en todos lados, ¿no? La gráfica, la barra roja era lo que en 2019 tenían proyectado los gobiernos que aparecen ahí, que iban a tener de déficit. Y luego cuando llega esta pandemia nos damos cuenta de cuánto tenían que dar la economía o tenían que endeudarse los diferentes gobiernos. Claramente ahí destaca el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto es uno de los factores que está haciendo, y esto era antes de que se discutiera este estímulo fiscal que mencionaba Alex, ¿no? De esta ronda, yo creo que es la número 4, en donde el gobierno de Estados Unidos está hablando de un plan muy agresivo de infraestructura principalmente, digamos, para ese país, y eso evidentemente está detonando que el balance fiscal se siga deteriorando en Estados Unidos, y que también yo creo que o que hemos estado mencionando, un impulso, nos vas a tener algo parecido a lo que fue una reforma fiscal con el gobierno de Trump, al inicio del gobierno de Trump, en donde
estimula y das ese shock, ¿no? Y entonces, al tener este crecimiento, probablemente estamos viendo o probablemente vemos un crecimiento en el resto del mundo más sincronizado del que no tuvimos en los últimos años, ¿no? 17 fue un gran año para la economía global porque tuviste justamente eso, este crecimiento sincronizado hizo que el dólar se debilitara. Entonces, probablemente con un apoyo tan fuerte, aunque es de una manera doméstica en el país o en Estados Unidos, sí podría tener efectos quizá en la parte de crecimiento en el resto del mundo. Entonces, lo que tienes es un impulso interno que te hace o que te crea un desbalance muy fuerte en tus cuentas de balance fiscal al resto del mundo a través del debilitamiento del dólar, y con eso crear una sincronización en el crecimiento que no hemos estado viendo, ¿no? Yo creo que aquí también confluyen algunos otros factores, además del estímulo fiscal que estamos viendo. Evidentemente tiene que ver con ahorita de corto plazo, un no debilitamiento del dólar o una lateralidad del dólar por la elección en Estados Unidos, pero también algo, o sea, para poner un poco en términos contrarios a lo que estamos viendo o lo que veríamos como equipo en el mediano plazo, que sería este debilitamiento del dólar que estamos hablando. Pero hay, yo creo que dos temas que hay que poner sobre la mesa antes de detonar este debilitamiento fuerte del dólar que potencialmente lo veremos y que tiene que ver etapa de la vacuna y evidentemente la volatilidad de las elecciones que ahorita las comentamos y podemos ahondar un poquito más, ¿no? Pero sí me gustaría poner sobre la mesa algunos obstáculos que potencialmente podemos ver para este debilitamiento del dólar que todo mundo estamos hablando, que todo mundo creemos que va a suceder. Y tiene que ver un poco que en el desarrollo de una vacuna, ¿no? Este pudiera ser el DT para que se tarde. El de brevemente en esta lámina tengo 3 gráficos. Uno, el promedio en el desarrollo de una vacuna que pues de los últimos años lo que hemos visto de la polio y quizá algunas otras enfermedades que fueron muy estructurales y que se tardaron alrededor de 10 años en desarrollar una vacuna. Hoy no es el caso por el avance tecnológico que tenemos del lado de salud y posiblemente lo estamos viendo mucho más rápido. También por esta acción fiscal que estábamos viendo, todos los países coordinando un gasto fiscal preferentemente hacia el lado de salud, y eso te permite acelerar y que todo el mundo se concentre en desarrollar una vacuna, ¿no? Nada más, pero lo que sí es que hablamos de una vacuna y hablamos de un desarrollo y lo damos como por un hecho, pero tiene algunos retos la vacuna para llegar, ¿no? Primero, y es la gráfica del lado derecho, en donde tienes 4 etapas, primordialmente 4 etapas para desarrollar una vacuna. La primera es la prueba, digamos, en laboratorio, donde empiezas de manera molecular a estar hablando de eso. Después empiezas ya con las pruebas clínicas, quizá con animales, y potencialmente ya en una etapa 3 que hoy tenemos alrededor de 81 vacunas, 81 vacunas que están en esta etapa 3, en donde ya se empieza a probar con humanos y en donde empieza pues, a ver si eres inmune, no inmune, etcétera. Todas estas pruebas, no soy médico, pero evidentemente hemos estado leyendo porque esto te impide que esta estrategia de un debilitamiento del dólar llegue más pronto que lo que estamos estimando, ¿no? En este gráfico nada más estima, digamos, es un estudio del Washington Post en donde decían que están destinando alrededor de $3,000 millones a estar enfocados con eso, ¿no?
Y un punto, a lo mejor me adelanté un poco, pero un punto relevante de estos obstáculos de la depreciación del dólar hacia adelante tiene que ver con la distribución de esta vacuna. Damos por un hecho que la vacuna se crea y que mañana la ponen en un frasquito y que mañana está disponible a todos lados. Es importante mencionar que se crean alrededor de 2,000 millones de vacunas, de dosis de vacunas en el mundo por año. Y eso incluye vacunas de todo tipo, ¿no? Entonces, necesitas alrededor, para que esta vacuna funcione, los especialistas están hablando de que necesitas alrededor de 2 dosis por persona para estar llevando a cabo, ¿no? Entonces, algunos especialistas estiman que se necesitan alrededor de 4,000, 5,000 dosis alrededor del mundo para poder crear esta inmunidad que se necesita para poder restablecer esta dinámica económica que teníamos previo a la pandemia. Y 2 retos también dentro de esta vacuna, que es la distribución, porque la a menos 30 grados central, digamos, en un día común. Evidentemente hemos visto un calentamiento global, pero digamos la temperatura que oscila, que debería tener, es menos 30. Entonces, ese es uno de los retos, la transportación y mantener en refrigeración la vacuna. Y el reto número 2 que enfrenta esta vacuna es que estos frasquitos que vemos en donde se pone la vacuna, se producen 2,000 millones de dosis de vacuna en el año. Y la producción de esos frasquitos tiene un reto también, porque el material de lo que están hechos es un material especial que no se puede producir también de la noche a la mañana. Entonces, quizá de corto plazo, el view de mediano plazo, y que creo que donde todos coincidimos, es un debilitamiento del dólar por estos estímulos que se están generando del lado fiscal. Eso permita también un crecimiento, o detone un crecimiento un poco más sincronizado en el mundo, pero de corto plazo pudiéramos encontrar estos obstáculos que aunque los mercados se adelanten y siempre estamos diciendo, si esto viene, lo descuento y lo pongo en mi tesis de inversión y lo pongo a trabajar, sí tener quizá un poquito de cuidado en estas etapas del desarrollo de la vacuna, y muy importante en la distribución de la vacuna, que podría tener estos episodios de volatilidad y no ser un trade como quizás se piense en línea recta para estar subiéndose a una ola del debilitamiento del dólar, ¿no? Yo creo que es importante diferenciar este corto plazo del mediano plazo. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias a los dos por darnos ahí sus puntos de vista, ¿no? Ambos tocaron las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Ya sabemos que se acercan, ¿no? Ya falta cada vez menos. Y me gustaría saber cuál ha sido el comportamiento del peso mexicano y otras divisas emergentes. ¿Ustedes cómo han visto eso? Si quieres empezar, sí. David, yo empecé la vez pasada. Sí, claro. Mira, yo creo que hay una... Déjame localizar esta gráfica que me puede servir a responder tu pregunta. Y es un poco el comportamiento que tenía el peso mexicano. A ver, antes de la pandemia, vimos al final de 2019 cómo el peso mexicano, cómo el carry del peso mexicano, que es la línea gris que aparece en esta lámina, la verdad es que mantuvo posiciones a favor, ayudó muchísimo a mantener posiciones largas a favor del peso, ¿no? Y eso fue, me parece, lo que le ayudó a mantener una tendencia muy positiva antes de que viéramos esta disrupción de la pandemia y evidentemente el impacto en la actividad económica dentro del peso mexicano, ¿no? Entonces yo, respondiendo un poco a esa pregunta, vimos evidentemente al estar todo el mercado posicionado,
al tener un gran posicionamiento del mercado, pensando que el carry se iba a mantener, en donde veías un crecimiento de la economía global no muy caliente, no muy frío, sino pues ahí más o menos lateral, creciendo quizá ligeramente por arriba del potencial, que era lo que veíamos. Eso ayudaba muchísimo a poderse enganchar en posiciones de carry, ¿no? Como siempre, una crisis viene a desenmascarar y a quitar todo lo que está en la superficie y realmente irte al análisis de la segunda o tercera capa, y es esa bajada que vemos tan abrupta en la línea gris que aparece en la gráfica, en donde tenemos aquí lo que estamos graficando, o lo que estoy graficando es el carry que tenía la moneda, el peso mexicano, ajustado por volatilidad. Evidentemente, cuando el denominador se va o se acelera a una velocidad muy fuerte, que fue lo que vimos con el peso mexicano, esa volatilidad hizo que descendiera el carry a niveles muy similares a los que tenía toda una canasta de índices de monedas de mercados emergentes que hemos graficado en la línea roja, ¿no? Construimos una canasta de monedas de mercados emergentes, calculamos igual su carry, ajustado por volatilidad. Dijimos, bueno, ¿cómo se compara eso contra el peso mexicano? Y lo que encontramos fue eso, o sea, un favoritismo que veíamos a favor del peso por estas tasas tan altas que tenía el gobierno mexicano, y que favorecían estas posiciones de carry. Se viene esta crisis otra vez y lo que tienes es un ajuste muy fuerte, y hoy ya estamos posicionados, tienes un posicionamiento mucho más limpio en el peso mexicano, que es el motor o es el termómetro de mercados emergentes. Yo lo pondría así, quizá junto con la moneda del gobierno chino, los dos grandes termómetros a nivel global de mercados emergentes de cómo se ve, y hoy sí ya ves una posición mucho más limpia, y el mensaje que me gustaría transmitir es, con este posicionamiento mucho más limpio y con un carry ajustado por volatilidad mucho más similar al de mercados emergentes, creo que los inversionistas empezarán a hacer esta diferenciación de cuál en este potencial entorno de risk on, cuáles son aquellas monedas que deberías de tener en tu portafolio para aprovechar esta oportunidad quizá de mediano plazo. Y cuando digo mediano plazo son 2 o 3 meses, y empezar a poner a trabajar tu dinero en posiciones quizá con un apetito de riesgo mucho mayor al que hemos estado viviendo en estas últimas semanas, en especial en monedas de mercados emergentes, que como veíamos en la primera lámina que proyectaba, y no hablé mucho de eso, son uno de los activos que más rezagados se ha quedado. Perfecto, muchas gracias, David. Alejandro, me gustaría conocer también tu opinión al respecto. Sí, pues definitivamente las elecciones en Estados Unidos van a ser un factor importantísimo. Ya estamos a escasos 5 días del 3 de noviembre y la verdad es que a pesar de que las preferencias electorales medidas por las encuestas, inclusive la probabilidad que vemos en el mercado de apuestas, así como otros indicadores, nos muestran que podríamos estar viendo una ventaja muy importante de Biden sobre Trump, pues yo creo que todavía podríamos ver algo de volatilidad, y ya no solamente antes de las elecciones, sino después de las elecciones. ¿Por qué? Porque ahorita Biden tiene una ventaja importante, entre 7 y 8 puntos, si lo vemos en el poll of polls. Sin embargo, en los últimos días hemos visto que Trump ha cerrado la brecha, sobre todo en estados clave, en estados que son indecisos y que en algún momento podrían voltear la elección. Si nosotros vemos los modelos predictivos de The Economist o de 538, pues podemos ver que de esos 270 votos de colegio electoral que se necesitan, por lo menos, para ganar la elección en Estados Unidos, Biden podrá tener poco más de 300 y Trump
ligeramente abajo de 200, cerca de 195. Entonces, por la configuración de los estados, yo pensaría que Biden probablemente vaya a ganar la elección, y eso es lo que están descontando ahorita los mercados. De hecho, si se fijan en la siguiente lámina que voy a presentar, el peso ha tenido un comportamiento muy defensivo en este proceso electoral en Estados Unidos. En la gráfica de la derecha van a ver el comportamiento del peso en las últimas 4 elecciones y en 2020, y esas son las sigmas, es la desviación estándar que vemos, y ese 0 que se ve en el eje horizontal es el día de la elección. En las 4 elecciones anteriores habíamos visto que el mercado se cubría entre 45 y 30 días antes, y lo hacía entre 2 y hasta 4 desviaciones estándar. Pero ahorita no, ahorita el peso ha estado muy defensivo. ¿Por qué? Porque el mercado está siendo complaciente ante este panorama electoral en Estados Unidos. Está descontando 2 cosas: que Biden gana, y que gana con una ventaja lo suficientemente amplia para que Trump no vaya a impugnar las elecciones. Y el segundo aspecto que a mi parecer el mercado está incorporando ahorita es que vamos a tener una blue wave o ola azul, es decir, que los demócratas podrían estar ganando ambas cámaras, tanto la Cámara de Representantes, que ahorita ya la tienen, como el Senado. Todavía es difícil pensar que esto puede pasar, o sea, es el escenario base que a lo mejor muchos traemos, pero hay que recordar que esta elección es sui generis en un aspecto, en el aspecto de logística. En esta ocasión va a ser la elección con la mayor cantidad de votos por correo. El mail-in vote va a ser entre 30, casi 35% del total del padrón electoral en Estados Unidos, lo cual puede hacer que el próximo martes en la noche no tengamos decidido quién sea el próximo presidente en Estados Unidos, o quién va a estar en los siguientes 4 años. Esto se parece mucho a lo que vivimos en el 2000, si se acuerdan, con la elección de Gore contra Bush, que Florida fue el estado que finalmente acabó decidiendo la elección, y todo se fue hasta diciembre, hasta el 12 de diciembre, en aquella ocasión, cuando la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos decidió que ya no debían de seguir contando los votos. Y se tomó la decisión que el voto de colegio electoral de Florida sí va a ir a Bush y gana la elección. En esta ocasión no podemos descartar algo así. O sea, todavía tenemos muchos estados indecisos, y aunque las encuestas muestran una ventaja que pareciera importante de Biden sobre Trump, no podemos descartar que si Biden gana por un margen más pequeño, Trump pueda impugnar la elección, como ya lo comentó en los 2 debates presidenciales que ya tuvimos. Entonces, yo creo que es un riesgo geopolítico muy importante, y es un riesgo geopolítico que no podemos descartar. Y esto lo que implica es que podríamos tener volatilidad. Vamos a tener más volatilidad probablemente, no solamente conforme nos acerquemos al próximo martes, sino inclusive después del siguiente martes. Y una vez que ya se aclaren las cosas, pues el comportamiento del dólar en general frente a divisas emergentes y frente a divisas del G10, pues va a depender de quién gana y qué es lo que puede hacer hacia adelante, porque Trump y Biden tienen visiones muy encontradas en aspectos clave, y sobre todo en un aspecto clave que David y yo hemos estado platicando en este webinar, que son las políticas económicas. En las políticas económicas, si las vemos desde 2 vertientes, aquellas que están enfocadas a la oferta, que son temas regulatorios y temas de impuestos, las visiones son totalmente contrarias. Biden quiere una agenda fiscal mucho más progresiva, quieren ponerle más impuestos a empresas y al segmento más alto de la pirámide socioeconómica en Estados Unidos, y Trump al revés. Trump lo que quiere es seguir bajando impuestos a las corporaciones y a los segmentos más altos. También hay una gran diferencia en términos de la regulación. Trump quiere una menor regulación en muchos mercados, entre ellos el energético, y Biden no. Entonces, todo eso es lo que va a ir moldeando el comportamiento de los mercados financieros,
porque eso también nos va a decir cómo va a ser la recuperación económica y cómo vamos a transitar hacia esta economía post-pandemia. Del lado de la demanda, las políticas económicas, tanto fiscal como monetaria, bueno, si gana Biden y gana con un Congreso demócrata, es decir, si se pinta de azul todo, entonces ahí sí podremos ver con mayor facilidad un programa fiscal más ambicioso. Estamos hablando a lo mejor de 2 o hasta 2.5 billones de dólares, y eso podría darle un impulso adicional al mercado, pero también eso implicaría que el endeudamiento de Estados Unidos hacia adelante va a ser más fuerte y de corto plazo, además de generar apetito por riesgo y que el dólar se pueda debilitar, seguramente el mercado va a incorporar esta situación fiscal para Estados Unidos. Y también tiene implicaciones para el Fed. ¿Por qué? Porque entonces podremos ver una configuración muy distinta del FOMC, ya sea con Trump o con Biden. Entonces, en términos generales, yo creo que va a ser un evento importantísimo para ver de qué forma vamos transitando hacia esta nueva normalidad. Y lo que nosotros pensamos, al menos en Banorte, es que pues, va a haber volatilidad alrededor del 3 de noviembre, posterior a las elecciones, no lo descartamos. Nuestro escenario base es que gana Biden y sobre eso estamos trabajando nuestros modelos con ese supuesto. Yo creo que va a estar difícil la configuración de las cámaras, sobre todo la del Senado, pero si nosotros nos fijamos, estos 35 de 100 asientos que se van a estar votando el próximo martes, la mayoría de esos asientos los tiene ahorita el Partido Republicano y son asientos que están muy disputados en las encuestas. Entonces, existe la posibilidad de una ola azul y eso podrá ser positivo para activos de mayor riesgo y también positivo para el peso, ¿no? De mediano o largo plazo. A lo mejor de mediano plazo estoy hablando de 2021 y por eso es que quizás nuestro pronóstico me siento muy cómodo pensando en 21, bastante estabilidad hacia el próximo año, ¿no? El próximo año traemos 21 pesos por dólar hacia finales del año con algo de volatilidad en medio. Entonces, creo que se va a volver algo muy relevante para los mercados y para ir viendo de qué forma se da la recuperación y de qué forma van comportándose los distintos activos financieros, esta situación geopolítica en Estados Unidos, ¿no? En definitiva, déjame aprovechar, Elena, perdón la interrupción, adelante. Déjame complementar un poquito lo de la elección que dice Alex. Me parece sumamente relevante y el detalle, digamos, de los asientos que menciona. Lo que estamos viendo es que justamente hace 2 semanas veíamos que la disputa por el Senado en Estados Unidos, la delantera la llevaban los demócratas, era algo así, 47 contra 45. Hoy, a escasos días de la elección en Estados Unidos, eso ya se invirtió de acuerdo a estas encuestas encuestas, en donde antes eran 7 asientos los que se estaban disputando por esta configuración de la que decía Alex, en donde los republicanos tienen que defender más asientos en el Senado que los demócratas. Y entonces antes de la disputa o el volado estaba en 7 asientos, hoy ya son 9 asientos los que están en un volado. Entonces, en la medida que se está acercando la elección, y a pesar de que vemos que hay un incremento o que se está votando sin precedentes a través de correo y que están mandando esos votos, estamos viendo justamente que se está cerrando la elección. Ese es el mensaje. El mensaje es la distancia parecía muy amplia en algún momento. Hoy, a unos días, ya cada vez es mucho más disputado. Y luego cuando nosotros hacemos un análisis un poquito más detallado de estos estados péndulo, en donde vemos que cada elección cambian de partido, a veces por los demócratas, a veces por los republicanos, y aquí traje en 3 láminas siguientes, puse 10 estados en donde la ventaja, en donde son claves para decidir la elección en Estados Unidos. Y luego cuando uno voltea a ver y dice, bueno, quiero ver en cada uno de estos 10 estados
quiero saber cómo están las votaciones. Entonces, salvo de estos 10, en 3 estados está muy claro que Biden gana. Cuando digo muy claro, me refiero alrededor de 4 puntos para arriba la ventaja. ¿Y por qué 4 puntos? Porque cuando tú haces una encuesta, la gran mayoría de los encuestadores que te dicen que el margen de error de ellos es de 3 a 3.5%, ¿no? Entonces, tomando ese umbral como referencia de acuerdo a los encuestadores, entonces lo que vemos de estos 10 estados principales péndulo, lo que estamos viendo es que solamente en 3 Biden tiene una ventaja contundente. En 1 lo tiene Trump, que es el estado de Texas, y el resto, los 6 estados que definen la elección, lo que estamos viendo es que están dentro del margen de error de los encuestadores. Entonces, un día que llueva, alguien que no mandó su voto por correo, o que no se levantó a votar, o que tuvo alguna complicación, la que sea, y eso se multiplica y es en masa, probablemente estamos viendo que la disputa es mucho más cerrado, ¿no? Entonces, el mensaje que me gustaría dejar es que cuando uno ve la encuesta general y dice, no, sí, Biden se lleva el triunfo, coincido con lo que dice Alex. Nosotros también creemos que el escenario base es que gana Biden, pero quizá la mayoría o esta ola azul de la que todo el mundo habla, probablemente no es esa ola azul. ¿Y a qué me refiero? Aún con un Senado en mayoría del lado de los demócratas, hablemos de a qué nos referimos con mayoría. 51 contra 49 es mayoría, sí es mayoría. Sin embargo, es una mayoría muy débil, porque hay que recordar que los legisladores en Estados Unidos se mueven a través de sus localidades y el voto es totalmente, a veces, independiente de lo que marque el partido, ¿no? Entonces, una mayoría tan débil como 51-49 sí puede hacer que este estímulo fiscal de la que estamos nosotros hablando, diciendo que va a suceder y que se va a discutir, etcétera, pues probablemente tome un poco más de tiempo, ¿no? Por cierto, el ganador de la elección toma posesión el 20 de enero, entonces hasta 2021. Entonces, si fuera el caso de Biden, entraría en funciones en el 20 de enero y de ahí tendría que empezar a negociar con el Senado y de ahí tendrían que empezar a ver el tema del estímulo fiscal. Entonces, una mayoría muy pequeña pues va a ser mucho más, la discusión es mucho más acalorada, digamos, en un Congreso. Una mayoría alrededor de 54 asientos del lado demócrata y el resto del lado republicano, ahí sí es donde probablemente este escenario base positivo en el que todos nos hemos estado basando se lleve a cabo y veamos otra vez este debilitamiento del dólar y este modo de apetito por riesgo en los diferentes activos, ¿no? No hemos hablado mucho de otros activos, pero veríamos pues, primeramente una apreciación fuerte de monedas, de mercados emergentes. Evidentemente el peso, al ser la moneda que tiene una de las mayores betas a un ambiente de apetito por riesgo, claramente son de los que destaca y de los que más fuerte se aprecia y se deprecia cuando es lo contrario. Y veremos quizá también tasas de mercados emergentes, etcétera, tomando quizá otros activos en donde hoy se han quedado un poco rezagados, ¿no? Entonces, el mensaje es, yo creo que la elección, cuando uno ve los detalles estado por estado, asiento por asiento en el Senado, está mucho más disputado de lo que te marcan las encuestas generales. Y coincido con lo que decía Alex también creo que podemos vivir unas 2 o 3 semanas con toda esta incertidumbre de que no se definan bien los asientos, en donde probablemente hay algunas protestas en algunos distritos y eso lleve, pues no lo sabemos, si un recuento de votos, etcétera. Es un panorama un poco incierto de corto plazo y creo que sí lo debemos de poner en consideración a la hora de estar construyendo una posición.
Perfecto, sí, de acuerdo con eso. La verdad es que es un tema que todos traemos ahorita, ¿no? Que no sabemos qué es lo que va a pasar con los mercados. Estamos recibiendo varias preguntas al respecto, igual en unos momentos las abarcamos, pero quisiera también hablar con ustedes acerca de las divisas emergentes. ¿Cuáles creen que son las que muestran el mejor valor relativo? Yo aquí le cedo la palabra a Alex. Muchas gracias. Lo que nosotros estamos pensando en términos de valor relativo también tiene mucho que ver con la sensibilidad que tienen los países a los distintos factores de recuperación o no. Y voy a regresar un poco al documento de perspectiva de la economía mundial que dio a conocer hace un par de semanas el Fondo Monetario Internacional, porque ahí se notó de una forma bastante clara que mercados emergentes va a tener una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque las economías emergentes dependen, muchas de ellas, de la exportación de commodities, muchas de ellas dependen de fondeo exterior y además también muchas de ellas dependen de componentes de crecimiento asociados a servicios como turismo, que ahorita están fuertemente afectados y que, como hace rato platicábamos David y yo, pues falta una vacuna, falta algo que pueda cambiar de una manera importante cómo se puede comportar el consumidor y eso todavía va a tardar un poco más de tiempo. Entonces, en ese sentido, la verdad es que yo le veo pues un valor interesante al peso. Yo creo que el peso puede estar un poco más defensivo que el resto de las divisas. Yo creo que divisas emergentes en Europa del Este, en Asia, que van a estar ahorita afectadas por la situación de los lockdowns, ahí sería un poco más cauteloso. Dentro de Latinoamérica tenemos historias complicadas, como es el caso de Argentina. Es más, como pueden ver ahí, durante la segunda mitad de este año ha sido de las que han mostrado el peor desempeño, junto con el rublo de Rusia, con el real de Brasil, obviamente la lira turca. Entonces, esos son los países que yo estaría un poco más cauteloso. En general, creo que Latinoamérica un poco más cauteloso y estaría un poco más en países como el RAN sudafricano. Yo le veo bastante valor ahí, sobre todo les digo, había tenido una corrección muy importante, ya han estado tomando algunas medidas interesantes de política económica. El peso, quizás el peso chileno lo veo un poco más defensivo respecto a Colombia o a Perú. Entonces, va a ser un escenario bastante complicado para economías emergentes, porque además también empiezan a entrar ya los factores idiosincráticos, ¿no? Empiezan a entrar, pues, cómo están llevando a cabo sus políticas públicas, qué es lo que está pasando, si hay procesos electorales o no en los próximos 6 a 12 meses. O sea, es una situación interesante y por eso, para mí, esta gráfica de la derecha, que es el desempeño de las divisas emergentes en la parte superior, por eso hay esa clara diferenciación. O sea, si se fijan, el real brasileño, el peso argentino, que tienen factores idiosincráticos bastante adversos, no han podido recuperarse, y otros que han estado un poco más estables y con una mayor recuperación está ahí el peso chileno, el peso mexicano, el rand sudafricano. Yo creo que por ahí es en donde vamos a seguir viendo esta historia, ¿no? Y bueno, en la parte de abajo son las del G10. Digo, tu pregunta estuvo enfocada en mercados emergentes, pero ahí se ve mucho más claro cómo ha habido un debilitamiento generalizado del dólar frente al G10 y no así en economías emergentes. Entonces yo creo que desde un punto de vista del inversionista, ya no solamente es el asset class entre si me voy a economías emergentes o a desarrolladas, si estoy con mayor apetito al riesgo o no, sino dentro de economías emergentes o dentro de estos activos de un poco mayor riesgo, ahí hay que estar identificando justo las historias, los factores idiosincráticos. Y voy a poner un ejemplo muy claro: Brasil contra México. Si ustedes se fijan, con las políticas de estímulo y con la respuesta fiscal que ha tenido Brasil respecto a la de México, que ha sido mucho menor,
Brasil probablemente el próximo año va a estar acabando con una razón PIB deuda sobre PIB que va a estar rondando el 100% y México va a estar alrededor del 55%. Y la verdad es que en términos de la recuperación económica no hay una gran diferencia. Y si se fijan en esta gráfica, el desempeño del real y del peso, por lo menos de julio a la fecha, ha sido totalmente distinto. Y yo creo que esto lo que nos muestra es que hay que identificar esas historias específicas de cada uno de los países que nos puede dar una mayor ventaja. ¿Por qué me siento un poco más tranquilo para la parte de México? Porque de muy, muy corto plazo, es decir, de aquí a 2021, todavía vamos a tener un marco macroeconómico relativamente estable, sin un endeudamiento tan fuerte como lo va a estar mostrando Brasil u otras economías. La otra es que también esta situación del coronavirus está generando una estrategia de los inversionistas, ya no tanto de mercados financieros, sino los inversionistas, lo que tiene que ver con inversión extranjera directa, que se están enfocando mucho más a la regionalización. Están trayendo mucho más fábricas que estaban en China hacia México o hacia mismo Estados Unidos, simplemente por un tema de diversificar el riesgo de otra disrupción en la cadena de suministro. Entonces yo creo que hay historias interesantes. Si se da otro programa fiscal de gran calado en Estados Unidos, que va a tardar, y creo que ya en eso coincidimos tanto David como yo, va a tardar todavía a que pasen las elecciones y pase todo este proceso electoral y ya tengamos al presidente, ya tengamos la configuración de la Cámara, pero si se da este paquete fiscal, pues probablemente vamos a ver efectos positivos indirectos sobre México, que ya lo vimos este año y que se van a ver reflejados en el peso. Uno de ellos, por ejemplo, es las remesas. Las remesas han tenido una recuperación muy importante a lo largo del año. De hecho, sorpresivamente han estado mucho más arriba del consenso de qué es lo que pueda pasar en este 2020 y en gran medida está explicado por el efecto del estímulo fiscal de Estados Unidos. Entonces, todo este tipo de situaciones las tenemos que incorporar en nuestras estrategias de inversión y todo esto es lo que nos podría permitir hacer esta diferenciación entre cuál divisa emergente o cuál activo en mercados emergentes se ve mucho más atractivo y cuál se ve menos atractivo. Y también David habló del carry, ¿no? Y el carry pues, sigue jugando un papel bastante importante y para mí, Banco de México pues, ya no tiene margen de maniobra para seguir recortando la tasa. Si algo, a lo mejor podrá recortarla una vez más y ya y quedarse en 4, pero vas a seguir teniendo una tasa ajustada por riesgo que va a seguir ayudándote a mantener este tema de flujos, mientras que seguimos viendo otras economías emergentes que los bancos centrales han tenido que seguir recortando tasas. Y eso es lo que podría ayudar a que el peso y estas divisas que platiqué de mercados emergentes puedan estar un poco más defensivas que el resto. Sí, yo lo que comentaría sería... o sea, coincido con Alex en términos de la diferenciación. Me parece que es sumamente relevante. Ya no es este trade de mercados emergentes y te metes a mercados emergentes y lo que eso signifique, ¿no? Adentro de una canasta y no sabes ni qué está ahí adentro, pero como dijeron, mercados emergentes porque se va a depreciar el dólar, entonces hay que estar ahí. Por supuesto que no. Yo creo que ahí coincido 100% en esta diferenciación que se tiene que hacer. Y tan es así, pongo de ejemplo aquí el yuan chino y el gobierno de China siempre ha argumentado que ellos siguen una canasta y te dicen cuáles son y te dan las ponderaciones. Entonces, si tú sigues esa canasta, en teoría podrías anticipar el movimiento del yuan, ¿no? Y entonces aquí sí hubo, la verdad es que una descoordinación entre implícitamente cuando viste que China era uno de los principales países o de los que más rápido se recuperó por diferentes factores. Tiene un gobierno mucho más centralizado en donde las decisiones se toman entre unas cuantas personas y son mucho más rápido y son quizá decisiones mucho más impositivas. Entonces, viste esta recuperación, viste esta aceleración en China, así te lo descontó la canasta que el mismo gobierno dice que es el que sigue, el gobierno chino,
y no se vio reflejado hasta muchas semanas después, ¿no? ¿Y por qué traigo a colación el yuan? No traigo la gráfica que acompaña a esto, pero cuando uno hace una diferenciación de cuál es la correlación de monedas de mercados emergentes, quizá regionalizada, vemos evidentemente que la región asiática es la que tiene una correlación más o menos como de 96% con este movimiento que hace el yuan. Después viene en mercados emergentes de Europa, o la parte de mercados emergentes de Europa, y donde tienes más o menos algo así como 92% correlación, 90%, y luego vienes la parte de LATAM, en donde sí hay como un poquito de todos, ¿no? Chile es muy expuesto al cobre, Brasil muy expuesto a los commodities, y quizás y de los que más están expuestos a la economía china, y entonces eso te permite mantener una correlación, pues algo así como del 86, 87% con el yuan. Entonces, en esta diferenciación que mencionaba Alex, sí hacer esa diferenciación. Entonces, estamos viendo o hemos empezado a ver que hay una muy buena dinámica en monedas de mercados emergentes asiáticas por esta relación que platicaba, y posteriormente estamos viendo una relación quizá de algunas monedas que tienen una beta muy fuerte al apetito de riesgo global, como es la del peso mexicano, y aquí es donde quizá me gustaría hacer un poco más de énfasis, ¿no? O sea, creo que los ingredientes están puestos un poco para México. Una de las betas más altas de mercados emergentes a ambientes de pro apetitos de riesgo, un ambiente en donde probablemente tenemos una recuperación el siguiente año, tenemos una recuperación el siguiente año, probablemente un poco dispar contra nuestros pares de Latinoamérica, pero habrá que ver cómo evoluciona eso, pero en donde quizá las cuentas fiscales no están mal. El reto ahí será tener mantener del lado del ingreso la actividad económica en México para tratar de mantener en check estas cuentas fiscales, pero en donde quizá te vas a beneficiar otra vez de esta exposición que todo mundo va a empezar a llevar a cabo si se materializa esta debilidad del dólar del que todos estamos hablando. Entonces, ser muy claro en esta diferenciación. Yo creo que mercados emergentes asiáticos me parece que son los primeros en caminar mucho más fuerte. Quizá otro tipo de historias, y habrá que revisar este crecimiento y estas deltas de crecimiento de esos países emergentes en otras regiones, pero en donde el peso mexicano, quizá a pesar de algunos otros factores que cuando estamos en México ponemos demasiada atención y demasiado foco en algunos temas que algunos inversionistas globales no ponen tanto énfasis, podría ayudar a que el peso mexicano tenga un muy buen desempeño, por lo menos en la primera mitad del 2021, si se materializa otra vez todo este escenario del que hemos estado platicando a lo largo de esta hora. Perfecto, muchísimas gracias. Si quieren pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Aquí estuvieron llegando un par. Voy a elegir alguna. ¿Cómo ven el tipo de cambio de mercados emergentes si Trump pierde e impugna las elecciones? Con mucha volatilidad. No, sí, yo creo que muy inestable. O sea, yo creo que en esta impugnación yo creo que lo que hemos estado comentando ahorita Alex y yo, ¿no? En donde vamos a ver estas 3 semanas probablemente de mucha incertidumbre. Hay un proceso que se mapea muy bien y que es muy transparente en Estados Unidos cómo funciona, ¿no? Son las elecciones y después si hay esta protesta de la que todo el mundo está hablando, van al conteo estado por estado
y van y levantan todas las boletas. Después se erige un comité en ese estado para determinar esa votación, y después hay un comité también mucho más completo, quizá más robusto, en donde finalmente se dirime esta votación, y en caso de que no exista un consenso ahí, o las cosas son, los votos son tan estrechos, termina en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Entonces, me parece a mí que será clave seguir muy de cerca en estos comités estatales que hay en Estados Unidos, el que se vaya dando a conocer cómo va la votación. Evidentemente, en la medida que el margen sea mucho más amplio, y en la medida en donde podamos ver que estas votaciones por correo, que probablemente tienen su rezago, ya clarifican a un ganador en la elección, me parece que en 2 o 3 semanas, o quizá 3 semanas, podríamos tener mucho más claro esta incertidumbre que se genera. Yo creo que tenemos que remontarnos al 2000, ¿no? Y lo que pasó con Gore y Bush, lo comentábamos hace rato a lo largo de este panel, pero pues ahí Florida fue el estado que acabó inclinando la balanza hacia Bush. De hecho, si recuerdan, hubo un momento en el cual ya le habían otorgado la victoria a Al Gore, y se vuelve una situación bastante compleja. Y un poco para complementar lo que dijo David, el gran tema, y por eso se vuelve algo tan importante y puede generar mucha volatilidad, es que también las reglas por estado son muy distintas, ¿no? Y ahí es en donde va a depender cuáles son los estados que vaya a impugnar y cuáles son las razones por las que impugne, si es que es Trump, ¿no? Que pareciera que ese es el otro escenario alterno. Esto es lo que podría hacer que se torne un poco más rígido esto, más volátil, nos tardemos mucho más. Y sí, pues va a ser una cuestión de mediados de diciembre cuando pudiéramos tener el resultado. Entonces son varias semanas que podamos tener de aversión al riesgo, de volatilidad, de incertidumbre, y sobre todo porque sabemos que tenemos a 2 contendientes con visiones totalmente opuestas. Digo, ya lo platicaba hace rato en la parte de política económica, pero si nos fijamos también en términos de la agenda internacional, o sea, la visión que tiene Biden, que es mucho más institucional, mucho más conciliatorio, mucho más enfocado a las alianzas, a regresar a políticas verdes y demás, dista mucho de lo que ya vimos con Trump en estos últimos 4 años, y que sería continuar con 4 años más. Entonces, esto implica movimientos importantes, mucha volatilidad, inversionistas que probablemente van a preferir esperarse y a ver qué es lo que sucede, y esto probablemente pueda ponerle algo de presión a la divisa mexicana o a divisas emergentes, ¿no? En estos días que hemos visto, después del último debate presidencial, el que fue segundo pero tenía que ser el tercero, ¿no? En donde esos comentarios de Biden sobre Pensilvania y sobre la parte de petróleo, y que pues, la verdad el equipo de Trump lo supo manejar bastante bien, y que hizo que se cerraran las encuestas en algunos de los estados clave. Florida es, yo creo que un caso importantísimo, y es un ejemplo muy, muy bueno. Pues justo eso es lo que nos llevó al peso a estar operando entre 20.80, 20.85 en el intradía, a niveles ya más de 20.30, 20.35, o sea, con una mayor volatilidad. No fue una volatilidad sustancial, pero ahora imagínense qué pasaría si pasa el 3 de noviembre y no tenemos un ganador, hay una impugnación por parte de Trump, está este tema de las cortes. Entonces eso debería de generar mucha mayor volatilidad, y en ese sentido probablemente los mercados habían sido bastante complacientes, porque también hay que recordar que en política nada está escrito. Hace 4 años, también faltando 5 días para la elección, Clinton estaba entre 5, 4.5 puntos porcentuales por arriba en las encuestas.
parecía que podía tener mayor probabilidad que Trump. Gana el voto popular, pero acaba perdiendo el voto de colegio electoral. Entonces, yo creo que hay que recordar lo que pasó con la elección Gore-Bush, y hay que pensar que si se diera este escenario de muy cerrada impugnación, deberíamos de ver aversión al riesgo y más volatilidad. Perfecto. Bueno, sé que ya estamos un poco pasados de tiempo, pero igual aquí hay una buena pregunta que me gustaría hacerles, igual si no el resto las podemos ir contestando, pero dice, ¿cómo ven el futuro de las calificaciones de México y su impacto en el tipo de cambio? ¿Quieres contestarla tú, Alex? ¿Empiezas? Perfecto, David, muchas gracias. Pues, de hecho, yo creo que, y voy a referirme a unas láminas, solamente a una que traía por aquí, que tiene que ver con el tema de las calificaciones crediticias, ¿no? En las últimas 2 semanas hemos visto a las agencias, ¿no? Moody's, S&P principalmente, muy vocales sobre lo que pueda pasar con las revisiones en el mundo. ¿Por qué? Porque sabemos que este choque del coronavirus, lo que está pasando con este fuerte endeudamiento de los gobiernos, también está generando riesgos sobre la prima de crédito. Entonces, pueden venir mayores recortes en la calificación crediticia de México y de otros países. Sí, probablemente sí. Hay que recordar que fue más o menos entre abril y mayo cuando se dieron estas disminuciones que están viendo en pantalla. Seguimos siendo un país con grado de inversión, o sea, con Fitch estamos en el límite, tenemos ahí un nivel de colchón con S&P y dos colchones con Moody's. Yo creo que vamos a seguir siendo grado de inversión, aunque no descartaría que esto pudiera cambiar, sobre todo S&P y Moody's a lo mejor nos podrán bajar un nivel. ¿Qué pasaría con el tipo de cambio? Yo creo que cuando se dé el anuncio, y va a depender mucho de qué tipo de anuncio dan, ¿no? O sea, si de repente te recorta S&P y te deja de más con la perspectiva negativa, entonces ya estás demasiado expuesto a ese límite de grado de inversión, pero pues no lo veo, ¿no? Yo lo que creo es que si se da algún recorte por parte de las calificadoras, principalmente S&P y Moody's, que son los que todavía nos tienen con perspectiva negativa, para mí va a ser un tema de que ese día el peso va a reaccionar, pero el mercado ya lo descuenta. Si ustedes se fijan, y no traigo ahorita una gráfica, pero si ustedes se fijan en el comportamiento del diferencial de tasas de distintos países respecto a Estados Unidos o al Credit Default Swap y lo grafican con la calificación crediticia, México está operando como un triple B menos. Es decir, el mercado ya descuenta a México con un nivel en donde está apenas en el límite del grado de inversión. Entonces yo creo que tampoco va a ser un ajuste significativo a la prima de riesgo, a menos que los recortes fueran más importantes o que si nos dejan en el triple B menos y dejan además la perspectiva negativa, eso sí podrá generar un ajuste en la prima de riesgo. Pero yo creo que, al menos en mi escenario base, si se da algún recorte tendrá que ser de S&P o de Moody's y sería de un nivel, y no solamente sería en México, serían muchos países. Yo creo que ya lo advirtió. Moody's sacó hace poquito un research note al respecto también. Y bueno, si eso se da, que es solamente uno, se mantiene el grado de inversión y no estamos con perspectiva negativa, entonces yo creo que esta situación de mantener el grado de inversión pues va a hacer que la prima de riesgo no cambie. ¿Por qué? Porque la prima de riesgo ya lo incorpora, ya opera México como un triple B menos. Entonces yo creo que sí podrá generar algo de corrección en el corto plazo, pero no vería un cambio importante en la prima de riesgo, al menos en el momento del anuncio. Ya después lo que suceda en los trimestres siguientes, bueno, obviamente va a depender de cómo México va sorteando este proceso de recuperación del 2021. Pero al momento de estas revisiones que podrán venir entre el primero y segundo trimestre, yo creo que el efecto sería
de corto plazo y a lo mejor sería limitado. Sí, a mí me parece que probablemente vemos o veremos a las calificadoras esperando un poco más de lo habitual para pronunciarse del lado de la calificación. ¿Ya a qué me refiero? Yo creo que tienes dos factores en el primer semestre del año que podrían hacer justamente que las calificadoras esperen un poco más de lo habitual. Primero son las elecciones intermedias en México. Me parece que vamos a empezar a hablar muchísimo de ese tema, y quizá el poder observar la composición que se pueda tener en el Congreso, en la Cámara Baja en el 2021, porque eso tiene implicaciones en el manejo del gasto fiscal, ¿no? Si vemos que el gobierno siga manteniendo mayoría, tiene muy clara cuáles son sus prioridades de gasto. Si vemos quizá a la oposición teniendo mayores asientos en la Cámara Baja, probablemente las prioridades también sean otras, y eso me parece que puede ser uno de los factores que puede hacer que las calificadoras piensen dos veces antes de estar emitiendo alguna calificación conforme a la nueva composición o la composición que se tenga en junio del 2021 de la Cámara Baja en México. Eso es, pues a lo mejor es un escenario bastante lejano y todavía faltan muchos meses ahí para conocer bien ese tema, pero quizá otro aspecto que también haga que las calificadoras puedan aguantar un poco para conocer cuál pudiera ser una potencial aceleración en la actividad económica en México es lo que hemos estado viendo, es que el crecimiento de los últimos meses en México la recuperación está viniendo del lado de las exportaciones. Entonces, con un Estados Unidos quizá teniendo un impulso fiscal y un crecimiento mayor a lo que se prevé en esto hoy, y quizá lo que estamos viendo y lo que veamos dentro de un par de meses en el crecimiento en Estados Unidos, evidentemente ese crecimiento del lado exportador de México, ese crecimiento potencial de corto plazo que pudiera tener Estados Unidos en los próximos 15, 18 meses, estará ayudando a la economía mexicana, y estará ayudando muy particularmente del lado exportador, ¿no? Entonces, yo creo que esos factores pudieran hacer que las calificadoras tomen un poco más de tiempo, quizá para estar emitiendo algún pronunciamiento sobre la calificación. Y si fuera el caso, coincido con lo que dice Alex yo creo que si vemos algún deterioro para justificar alguna baja en la calificación, pues quizá el mercado se estará adelantando. Algo que quizá pudiera, y es un contraargumento a esto, Latinoamérica entra en un modo de elecciones el próximo año. Chile se viene con escribir una nueva constitución. Perú también se viene con elecciones presidenciales. México se viene con las elecciones intermedias. Me parece que también Colombia entra ahí en algunas elecciones. Entonces, Latinoamérica sí va a entrar en un tema un poquito más, en un modo político, y quizá es un poco complicado para una calificadora estar tomando decisiones en un ambiente así, desde mi punto de vista. Pues muchas gracias, David y Alejandro. Muy interesante conocer su punto de vista respecto a estos temas que son de sumo interés para todos nosotros. Sin duda, el enfoque que tiene cada uno respecto a estos temas nos permite tener una visión más completa acerca de cómo se está comportando la economía en estos tiempos de incertidumbre. Con esto damos por concluido el día de hoy el webinar. Muchas gracias nuevamente por haber participado con nosotros, y a todos ustedes por haber formado parte de este evento. Que tengan muy buena tarde.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Gracias, David. Gracias, Elena. Gracias igualmente, Alex, Elena. Muchas gracias.